El sol del mediodía caía sin piedad sobre el camino de tierra cuando la mujer se desplomó frente al viejo mercado del pueblo. Nadie corrió a ayudarla. Algunos apenas levantaron la vista. Para la mayoría, ella no era más que la viuda callejera que vagaba entre los puestos, con la ropa gastada, el cabello enredado por el viento y los ojos hundidos por noches sin descanso. Pero aquel día, mientras su cuerpo temblaba contra el polvo caliente, algo brilló brevemente en su mano temblorosa, un destello que cambiaría todo. Antes de continuar esta historia en Fates Intertwined, si crees en la esperanza, la compasión y las segundas oportunidades, tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta, historias donde incluso en los días más oscuros puede surgir una luz inesperada. La mujer se llamaba Ariadna Balcázar, aunque en el pueblo casi nadie conocía ese nombre. Para ellos era simplemente la viuda de la carretera, una figura silenciosa que caminaba cada mañana entre los árboles polvorientos que bordeaban la entrada del valle. Sus pasos eran lentos, como si cada metro recorrido cargara el peso de una vida entera rota en pedazos. El viento seco levantaba pequeñas espirales de polvo alrededor de sus pies descalzos, mientras el canto lejano de los pájaros parecía burlarse de su soledad. Ariadna había llegado al pueblo meses atrás, una mañana gris que parecía no prometer nada bueno. Nadie supo de dónde venía exactamente. Algunos decían que había aparecido caminando desde la carretera principal. Otros juraban haberla visto dormir en el banco de la plaza antes de que amaneciera. Pero lo que todos notaron fue la tristeza profunda en sus ojos, una tristeza tan pesada que parecía absorber la luz del día. Durante semanas, los habitantes del pueblo la observaron desde lejos. Las mujeres del mercado murmuraban entre ellas mientras acomodaban frutas y verduras. Los hombres en la cantina levantaban las cejas con desconfianza cuando la veían pasar. Los niños la señalaban con curiosidad, aunque sus madres rápidamente los apartaban. En un lugar pequeño donde todos conocían la historia de todos, Ariadna era una incógnita incómoda. Sin embargo, había alguien que miraba con más atención. A las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se extendían como un mar dorado bajo el sol, trabajaba Tomás Alderete, un agricultor que llevaba toda su vida cultivando aquella tierra. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, surcos formados por décadas de trabajo bajo el cielo abierto. Sus manos eran ásperas y firmes, manos de alguien que había aprendido a sobrevivir a base de paciencia. Tomás también cargaba sus propias cicatrices invisibles. Años atrás había perdido a su esposa en un accidente en la carretera que atravesaba el valle. Desde entonces, el silencio se había convertido en su compañero más constante. Vivía solo en una pequeña casa de madera rodeada de campos, donde cada amanecer traía recuerdos que no siempre sabía cómo soportar. Por eso, cuando vio a Ariadna por primera vez caminando junto a la carretera, algo dentro de él se movió con una inquietud extraña. No era solo la forma en que caminaba, con esa mezcla de cansancio y dignidad. Tampoco era la tristeza en su rostro. Era algo más difícil de explicar, una sensación de que aquella mujer no pertenecía al mundo miserable que todos imaginaban para ella. Aquel día, cuando Ariadna se desplomó frente al mercado, Tomás estaba descargando sacos de maíz de su camioneta. Desde la distancia vio el pequeño tumulto de gente que se formaba alrededor de ella, aunque nadie parecía realmente dispuesto a ayudar. El agricultor dejó caer el saco que llevaba al hombro y caminó hacia el grupo. La escena era dolorosamente familiar, la mujer encorvada contra el suelo, algunos curiosos mirando desde lejos, y ese aire de indiferencia que a veces pesa más que la crueldad. Pero cuando Tomás se inclinó para ayudarla a incorporarse, sus ojos se detuvieron en algo inesperado. Un anillo. No era un anillo cualquiera. Era una pieza elegante, antigua, con un pequeño grabado en el interior que apenas se alcanzaba a distinguir bajo la capa de polvo. A pesar de la suciedad en sus manos, aquella joya parecía pertenecer a un mundo completamente diferente al de una mujer que dormía en la calle. Y en ese momento, la historia que todos creían conocer comenzó a desmoronarse. Tomás ayudó a Ariadna a sentarse en el borde de la acera mientras el sol seguía cayendo implacable sobre el pueblo.
Sus ojos se abrieron lentamente, revelando una mirada llena de cansancio, pero también de una inteligencia silenciosa que no coincidía con la imagen que los demás tenían de ella. El agricultor no preguntó nada al principio. Solo observó. Observó cómo Ariadna apretaba inconscientemente el anillo con los dedos, como si temiera que alguien se lo arrebatara. Observó cómo sus ojos recorrían el mercado con una mezcla de nostalgia y dolor. Y observó algo más, un orgullo herido que se negaba a desaparecer. Con el paso de los días, Tomás comenzó a notar pequeños detalles. Ariadna no pedía dinero. Nunca lo hacía. A veces recogía restos de frutas caídas en el suelo del mercado, pero siempre lo hacía cuando nadie miraba. Y cuando algún comerciante intentaba darle limosna, ella simplemente negaba con la cabeza. Era una dignidad extraña para alguien que lo había perdido todo. Una mañana luminosa, mientras el viento movía suavemente los campos de maíz, Tomás tomó una decisión silenciosa. Le ofreció trabajo en la granja. No fue una oferta elaborada, ni un gesto dramático. Solo una oportunidad simple, ayudar a recoger verduras a cambio de comida. Ariadna dudó. Sus ojos reflejaron una batalla interna que Tomás no podía comprender del todo. Finalmente asintió con un movimiento casi imperceptible. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios compartidos bajo el sol brillante. Ariadna trabajaba con sorprendente habilidad, aprendiendo rápido, moviéndose entre las hileras de plantas con una calma que parecía venir de otro tiempo. Pero había momentos en que su mirada se perdía en el horizonte. Momentos en que su mano buscaba inconscientemente el anillo. Y fue entonces cuando Tomás finalmente comprendió que aquella mujer no solo estaba huyendo del hambre o de la pobreza. Estaba huyendo de un pasado que la perseguía como una sombra. Meses atrás, Ariadna había sido alguien completamente diferente. Había vivido en una casa elegante en una ciudad lejana. Su esposo, un ingeniero respetado, había construido carreteras y puentes que conectaban comunidades enteras. Durante años, Ariadna creyó que su vida estaba protegida por una estabilidad que nada podría romper. Hasta el día del accidente. Un puente mal construido se derrumbó durante una tormenta. Varias personas murieron. La investigación posterior reveló negligencia, corrupción y errores ocultos. El nombre de su esposo apareció en cada titular. La vergüenza pública fue brutal. Las amenazas comenzaron a llegar. Y una noche, cuando el miedo se volvió insoportable, Ariadna simplemente dejó todo atrás. Excepto el anillo. El último recuerdo de una vida que había desaparecido. Mientras el verano avanzaba, el pueblo empezó a notar cambios. La viuda callejera ya no dormía en los bancos de la plaza. Ahora trabajaba en los campos. Su ropa seguía siendo sencilla, pero su postura había cambiado. Había una fuerza tranquila en sus movimientos. Y poco a poco, los rumores comenzaron a transformarse. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una mañana brillante cuando un automóvil negro apareció en la entrada del pueblo. Dos hombres con trajes elegantes bajaron del vehículo, preguntando por Ariadna Balcázar. La noticia se extendió como fuego. Cuando finalmente la encontraron en los campos de Tomás, el viento soplaba entre las plantas altas y el cielo parecía demasiado azul para una revelación tan pesada. Los hombres traían documentos, disculpas tardías y una verdad inesperada. La investigación final había demostrado que el esposo de Ariadna no era culpable. Había sido utilizado como chivo expiatorio por una red de corrupción mucho más grande. Su nombre había sido limpiado. El mundo que Ariadna había perdido ahora intentaba devolverle lo que era suyo. Pero mientras el sol caía lentamente sobre el valle, ella miró alrededor. Miró los campos dorados. Miró la casa de madera de Tomás en la distancia. Miró las manos ásperas que le habían ofrecido ayuda cuando nadie más lo hizo. Y por primera vez en meses, sus ojos se llenaron de lágrimas que no venían solo del dolor. Antes de que lleguemos al final de esta historia, si este momento ha tocado tu corazón, apoya este relato con un like y compártelo para que más personas crean en la fuerza de la bondad humana. Y ahora,
Deja un comentario contando qué parte de esta historia te hizo sentir más profundamente. Cuando los hombres finalmente se marcharon, dejando atrás promesas de compensación y justicia tardía, Ariadna permaneció de pie en medio del campo iluminado por el sol de la tarde. Durante mucho tiempo había pensado que su vida estaba destruida para siempre. Pero a veces el destino no repara las cosas devolviéndote el pasado. A veces simplemente te lleva a un lugar inesperado y pone en tu camino a una persona que decide mirarte con compasión cuando todos los demás solo ven una sombra. Mientras el viento movía suavemente las plantas de maíz y el cielo se pintaba de tonos dorados, Ariadna cerró los ojos por un momento. El anillo seguía en su dedo. Pero ahora ya no representaba una vida perdida. Representaba la prueba silenciosa de que incluso después de las caídas más dolorosas, el corazón humano puede volver a levantarse, encontrar un nuevo hogar y recordar que, incluso en los caminos más polvorientos, la esperanza siempre encuentra la forma de florecer bajo la luz del día.